Desde el conserje que inventó el microscopio y se volvió el primer hombre en ver los microbios con sus propios ojos, hasta el ya famoso químico que gracias al reto de un médico rural terminó creando la primera vacuna antirrábica. Desde un experimentador impulsivo pero amable que descubrió la cura contra una horrible enfermedad por una extraña mezcla entre suerte y determinación, hasta el niño que soñaba con ser científico y terminó explicando el comportamiento de unos pequeños bichos errantes en la sangre humana. En este video te contaremos 6 historias reales que posiblemente no sabías sobre algunos de los más importantes cazadores de microbios. 1. Robert Koch, un buen regalo. Mientras el mundo se volvía loco por descubrir qué estaba enfermando a la gente, por qué ciertas enfermedades reaparecían año tras año en la misma época, en el mismo lugar, un pequeño joven, estudiante de medicina, pasaba su tiempo intentando memorizar nombres de huesos y músculos del cuerpo humano. Al mismo tiempo soñaba con viajar por el mundo, convertirse en un intrépido cazador de tigres y disecar sus pieles como recuerdos de su valentía y de sus aventuras. Quería volverse médico militar o enlistarse en la marina, todo para poder viajar a los países más remotos y conocer lo que había allá afuera. Al igual que muchos jóvenes y entusiastas estudiantes, una vez que terminan la carrera, el mundo sería el destino y su imaginación sería el límite. Y sí, al igual que todos, al terminar se dio cuenta que solo eran sueños. En 1866, cuando por fin terminó de estudiar, el nuevo médico consiguió un trabajo. Sería interno en un manicomio y cuidaría la salud de los pacientes. Esto no era muy motivador para alguien que soñaba con recorrer el mundo. Robert tenía una novia a quien le rogó para casarse, pero ella le puso una condición. Si realmente se quería casar con ella, tendría que olvidarse de todas esas extrañas aventuras y fantasías. Tenía que olvidar esos sueños con elefantes y países lejanos y exóticos y sentar cabeza, volverse alguien útil para su país, Alemania. Koch accedió y se casaron. Instaló su propio consultorio y comenzó a dar consulta y asistir a las mujeres que darían a luz. Mientras el doctor prescribía medicamentos y ayudaba a sus vecinos con sus malestares, alrededor del mundo ya se hablaba de estos nuevos seres diminutos, microorganismos que podrían ser los responsables de fenómenos tan grandes que se notarían a simple vista. A pesar de su estable vida y de su matrimonio feliz, Robert estaba inquieto. Algo le faltaba. Con la esperanza de calmar esa ansiedad, su esposa le regaló un nuevo y moderno microscopio. Ella siempre miraba cómo su esposo intentaba analizarlo todo con una vieja lupa, así que pensó que sería un regalo apropiado y podría satisfacer esa insistente curiosidad. ¿Qué tan diferente sería la actualidad si en lugar de ese microscopio le hubiera regalado un traje nuevo o un saco? Robert Koch descubrió el bacilo de la tuberculosis, del cólera y demostró que el anthrax era causado por un microorganismo. Y en 1905 ganó el Premio Nobel de Medicina gracias a este pequeño regalo. 2. Louis Pasteur, la rabia. Un día normal, en 1831, por las calles de un pequeño pueblito francés, corría un niño curioso hacia una multitud de personas. Algo había pasado y quería mirar también. De haber sabido lo que vería, quizá ni siquiera se habría acercado en primer lugar. Alguien levantaba un trozo de hierro caliente. Rápidamente fue bajado y presionado contra la pierna desgarrada de una persona. El sonido de la piel contra el metal caliente no se borraría jamás de la mente de aquel pequeño niño. El hombre a quien se le había hecho esto había sido mordido por un lobo. Él junto con otras 7 víctimas perdieron la vida a causa de una misteriosa enfermedad que causa uno de los síntomas más espeluznantes que te puedes imaginar: la hidrofobia. El miedo que causa esta enfermedad al agua es tan fuerte que las víctimas de la rabia no son capaces de beber una sola gota del líquido vital. Este pequeño niño se preguntaba por qué las personas mueren cuando son mordidos por perros rabiosos. ¿Qué hace que los perros se vuelvan rabiosos? Nosotros conocemos a este pequeño niño como uno de los más grandes químicos de la historia, Louis Pasteur. Sin la herencia científica que dejó este personaje a la humanidad, hoy sería imposible la fabricación de refrescos, cervezas, helados, mantequilla, sidra, vinos, mayonesa, salsa de tomate, entre muchísimas cosas más. Un día, durante una conferencia en la Academia de Medicina de París, un importante médico de la época pronunciaba un discurso adornado con las palabras más elegantes, términos en latín y griego que utilizó para describir por qué durante los primeros 15 días, después del parto, las mujeres sufrían una infección a la que llamaron la fiebre puerperal. Era la causa de la muerte de 1 de cada 19 mujeres que daban a luz. Mientras el doctor daba su elegante discurso, de fondo se escuchó un fuerte grito.
Lo que mata a las mujeres atacadas de fiebre puerperal no es nada de eso. Son ustedes, los médicos, los que comunican a las mujeres sanas los microbios de las enfermas. El orador intentó seguir su discurso, pero era demasiado tarde. Un molesto y semi-paralizado Pasteur atravesaba la sala directo al pizarrón para dibujar una cadena de pequeños círculos y expresó que había encontrado aquel escurridizo microbio y esta era su forma. Tiempo después, Pasteur y su equipo desarrollaron la vacuna antirrábica, a pesar de que el virus de la rabia no podía ser visto por los microscopios de la época. 3. Antonio van Leeuwenhoek, el primer cazador. Hace casi 400 años, en una pequeña casa muy humilde en Países Bajos, nació una persona cuyo destino estaba íntimamente relacionado con un misterioso y extraño mundo, lleno de criaturas con las que todo el tiempo tenemos contacto. De hecho, dependemos de ellas para vivir, y también tienen el poder para desvivirnos. Cuando nace Antonio van Leeuwenhoek, se creía que las enfermedades eran maldiciones, que espíritus malignos causaban los padecimientos como las paperas. Y no solo eso, el simple hecho de cuestionarte si esto era verdad podría llegar a meterte en problemas. Por otra parte, ser investigador o científico no era una carrera. Nadie pasaba su niñez soñando con ser un famoso investigador, puesto que aún faltaba tiempo para que eso se volviera una verdadera profesión. Cuando era joven, un extraño pasatiempo se apoderaría de sus horas. Leeuwenhoek comenzó a tallar lentes. Había escuchado de cómo funcionaban las lupas y cómo se obtenían a partir de tallar un trozo de cristal transparente. Le fascinó la idea de amplificar lo que sus ojos veían con algo tan simple como un trozo de vidrio. Se dice que visitó tiendas de óptica, talleres e incluso llegó a verse con alquimistas y boticarios para lograr extraer la mayor cantidad de secretos sobre la fabricación de lentes cada vez con mayor calidad. Leeuwenhoek no era para nada un hombre letrado, ni muy educado ni un erudito. Era curioso y muy meticuloso. Su necedad y su sed por llegar más lejos con su proyecto lo llegaron a fabricar quizá los mejores lentes en toda Holanda. Incluso aprendió a extraer y fundir su propio oro, plata y cobre para la fabricación de lo que sería el primer microscopio. Imagina ser su vecino y ver todo lo que este chiflado hacía en su casa con tierra, ruido y humo, a veces trabajando durante toda la noche por saber que estaba cerca de lograr otro objetivo. Y lo logró, pues pudo fabricar una lente tan perfecta con un diámetro menor a los 3 milímetros que le permitía ver mucho más allá de lo que los ojos comunes pueden alcanzar. En total, se sabe que logró fabricar más de 540 instrumentos pequeños y jamás reveló el secreto de la fabricación de sus lupas. Fue reconocido por la Real Sociedad, a quienes les envió por más de 50 años cientos de cartas regalándole al mundo los increíbles detalles de todos sus descubrimientos. 4. Lazzaro Spallanzani. La vida viene de la vida. En 1729, en Italia, nace un niño cuyo padre intentaba insistentemente envolver un prestigioso abogado. Todas las noches durante las lecciones de estudio, el pequeño esperaba un momento para que su padre se distrajera para aprovechar y contemplar la belleza del manto estelar. Pero la verdadera pasión del pequeño astrólogo no era el vacío y el profundo cielo nocturno, sino las pequeñas criaturas que veía fuera en el campo, a quienes constantemente y sumergido en una genuina curiosidad, arrancaba sus patitas y las intentaba poner de nuevo en su lugar, ya sin éxito. Un día, a escondidas de su padre, el pequeño Lázaro fue a conocer al aclamado científico Antonio Vallisnieri, quien al platicar un momento con el chico se dio cuenta de su talento y lo felicitó por su curiosidad y le dijo: «Pero chico, si tú has nacido para ser un investigador científico, estás perdiendo el tiempo, tienes que abandonar el estudio de leyes». Cuando el pequeño le contó sobre la insistencia de su padre para que se volviera un abogado, al igual que él, fue el mismísimo Vallisnieri quien acompañó al niño a su casa y convenció a su padre de que abandonara su berrinche. El padre no ignoró el consejo y tiempo después Spallanzani asistió a la universidad para estudiar ciencias. Allí una creencia popular lo molestaría bastante, pues las personas tenían la idea de que la vida podía surgir espontáneamente si ciertas condiciones se repetían. Por ejemplo, si querías poseer tu propio enjambre de abejas, el procedimiento correcto para que surgieran de la nada miles de estas criaturas era el siguiente. Primero, tome un ovillo, desvívalo de un golpe en la cabeza y entiérrelo de pie, dejando fuera de la tierra los cuernos. Pasado un mes, córtense los cuernos y de ellos saldrá volando un enjambre de abejas. El naturalista Ross dijo:
Poner en duda que los escarabajos y las avispas son engendrados por el estiércol de vaca es poner en duda la razón, el juicio y la experiencia. Para Lázaro Spallanzani esto no tenía ningún sentido, por lo que negaba rotundamente la idea de la generación espontánea de la vida. Todo esto empeoró cuando un experimento demostraba que la creación de vida espontánea era posible. Un clérigo llamado Needham diseñó un experimento. En una botella ponía un poco de caldo de carnero recién sacado del fuego. Después tapaba la botella perfectamente con un corcho para que ningún insecto o animal pudiera entrar o dejar sus huevecillos dentro. Después calentaba la botella en ceniza caliente para así eliminar las criaturas que pudieran estar ahí dentro. Al cabo de unos días, después de sacar el corcho de la botella, estaba llena de animalitos extraños. Lo había logrado. Tenemos aquí un experimento verdadero que nos demuestra que la vida puede surgir espontáneamente de la materia muerta. Claro que esto no convenció al italiano. Pensó, algo tiene que estar haciendo mal, así que intentó el mismo experimento, pero lo llevó más allá. Primero, ¿cómo podría asegurar que los animales no entraron por el corcho? O quizá alguno incluso lograron sobrevivir al calor de la ceniza. Así que formuló 3 escenarios distintos. En uno, metió un caldo de agua purificada con semillas y lo hirvió durante 1 hora. Para evitar que alguna criatura microscópica entrara por el corcho, ingeniosamente fundió el vidrio de la botella en el cuello y la selló con el mismo vidrio. En otro grupo de muestras hizo lo mismo, pero solo permitió que el caldo hirviera unos pocos minutos. En un tercer grupo de pruebas repitió las condiciones de su colega y cerró las botellas con corchos. Los resultados fueron los siguientes. Emocionado, después de unos días, rompió cuidadosamente las botellas selladas y hervidas por más de 1 hora. Colocó una gotita del contenido en el microscopio y efectivamente no vio rastro alguno de vida. Para el segundo grupo repitió el procedimiento y notó uno que otro pequeño animalito moviéndose en el microscopio, lo que significaba que algunos bichos podrían sobrevivir al agua hirviendo por un periodo corto de tiempo. Para el tercer grupo, quitó los corchos y notó los mismos resultados reportados. Encontró bichos grandes y pequeños que se movían por todas partes. Spallanzani había demostrado que la vida solamente procede de la vida y no esporádica y aleatoriamente como se creía en aquel entonces. 5. Elías Mechnikov, el microejército. Elías fue un ruso que soñaba con volverse un científico notable, un gran investigador. En la universidad le pidió permiso a uno de sus profesores de utilizar un dispositivo muy raro para aquel entonces, un microscopio. Este simple hecho lo llevó a escribir varios trabajos científicos, aún sin saber realmente qué era o cómo funcionaba la ciencia. Antes de sus 20 años mandaba artículos a revistas científicas donde reportaba las observaciones de cualquier bicho que pudiera observar bajo el microscopio, aunque a diferencia de Leeuwenhoek, quien no reportaba nada hasta después de haberlo visto durante meses y notar que no había más cambios, el impaciente Elías reportaba todo ese mismo día y muchas veces volvía a mandar una carta al día siguiente pidiendo al editor de la revista que no publicara su trabajo anterior, pues las condiciones habían cambiado y se había equivocado. También podía llegar a ser un poco dramático, pues cuando los editores ignoraban o rechazaban sus artículos, le gustaba pronunciar "el mundo no me comprende", y se encerraba en su habitación dispuesto a morir y agregaba: "si fuera tan pequeño como un caracol, me escondería en mi concha". Pero este drama no solamente quedaba en sus palabras, pues un par de veces intentó desvivirse a sí mismo. Una vez ingirió una cantidad de morfina mortal para un ser humano y él lo sabía, pero su cuerpo la rechazó y terminó vomitándola. Otra vez se lanzó a la calle después de un baño de agua caliente, esperando pescar una neumonía que hiciera el trabajo sucio por él. Lamentablemente para él, la vida tenía preparado un destino distinto para Elías y no lo dejaría partir antes de tiempo. Un día de la nada, Elías decidió estudiar el proceso de digestión de las estrellas de mar. Hacía tiempo antes había descubierto algunas extrañas células errantes que se movían sin sentido dentro de las estrellas y las esponjas de mar. Sabía que formaban parte del cuerpo de las criaturas, pero tenían cierta independencia. Con la finalidad de observar mejor el comportamiento de una larva de estrella de mar en el microscopio, puesto que son transparentes, le puso algo de carmín en el interior y notó cómo las células errantes que había visto anteriormente disfrutaban plácidamente de las partículas de carmín, pues de inmediato fueron tras ellas y se las comieron al instante. Elías pensaba que estaba estudiando la digestión de la larva de estrella de mar, pero en realidad estaba observando un fenómeno completamente diferente.
Por suerte y repentinamente un momento de eureka llegó a su mente y se dio cuenta de lo que estaba pasando realmente. No estaba estudiando la digestión de nada, en realidad estaba viendo actuar al ejército de células protectoras en contra de los microbios. Para nosotros, los glóbulos blancos. Es por eso que los microbios no nos afectan, pensó. Diseñó un experimento sencillo donde recordó como cuando alguien no se saca una espina, esta se llena de pus, que está formada principalmente por glóbulos blancos. Entonces salió al patio y le encajó una espina a la larva de estrella de mar. Al día siguiente, las células errantes rodeaban la espina tal como lo había predicho. Había conseguido la explicación perfecta para la inmunidad. 6. Pablo Ehrlich. Tenacidad ante todo. Si buscamos las definiciones de entusiasmo y perseverancia en el diccionario, debería aparecer la fotografía de Pablo Ehrlich, quien, contra todo pronóstico, logró descubrir la cura a una enfermedad que si hubiera llegado tan solo una década antes, Zaratustra se lo habría agradecido con creces. Pablo Ehrlich, un alemán por encima de todo amable y cordial, impulsivo y soñador, en un buen día podía llegar a fumarse hasta 25 cigarrillos, y si alguien llevaba una cerveza al laboratorio, seguro terminaría por beberse un par de cartones más junto con sus colegas antes de volver a casa. Usualmente sus amigos se burlaban de él por una frase que decía con cierta esperanza y que al final de tiempo lograría cumplir: tenemos que aprender a matar microbios con balas mágicas. ¿Y quién lo diría? Pues él mismo diseñaría una vacuna para eliminar al microbio que causaba una enfermedad con síntomas espeluznantes. Además de ser un lector empedernido por alguna razón, Pablo Ehrlich estaba obsesionado con los colorantes. En alguna ocasión leyó el trabajo de otro gran investigador, Alfonso Laveran, quien dedicaba su tiempo al estudio de la enfermedad conocida como mal de caderas, ocasionada por los tripanosomas en los caballos, y que el mismo microbio tenía una tasa de mortalidad del 100% en roedores. Ehrlich se emocionó de haber encontrado un microbio tan mortal para poder experimentar y encontrar algún tipo de cura utilizando estos tan apreciados colorantes. Y así comenzó la cacería. Ensayó con más de 500 colorantes intentando encontrar alguno que pudiera eliminar al parásito. Lamentablemente, lo único que conseguía era causar un profundo dolor a los roedores con los que experimentaba. Se le podía acusar de actuar con poco rigor científico y con justa razón, pues no es muy protocolario simplemente combinar compuestos e inyectarlos a diestra y siniestra esperando que alguno sea la cura para alguna enfermedad. Después de que los colorantes fueron todo un fracaso, en alguno de sus libros, el empedernido investigador se topó con el nombre de un medicamento que llamó su atención: Atoxil, que significa no venenoso, nombre comercial del ácido aminofenilarsénico. El nombre es gracias a que, por su parte, el ácido arsénico es altamente tóxico, en cambio, el atoxil no lo es tanto. A pesar de que los inventores del atoxil dijeron alguna vez que era imposible realizar cualquier modificación sin perder el compuesto, Pablo Ehrlich dijo: vamos a modificarlo. Y en contra de todo pronóstico, Ehrlich logró modificarlo, y no solamente una, sino que logró obtener 606 compuestos derivados del atoxil. Nuestra atención se enfocará en este último. Su nombre científico es propilparadihidroxidiaminoarsenobenceno, cuyos efectos mortíferos descargaron toda su furia en contra de las treponemas que causaban la sífilis. Así, había por fin encontrado su bala mágica, un compuesto derivado del veneno, inocuo al cuerpo humano, que podía eliminar incluso en el mismo día los síntomas de una enfermedad tan aterradora como lo es la sífilis.